Existen numerosas razones para descubrir un destino. Descubrir las catedrales más grandes del mundo es una de ellas. Las catedrales y las iglesias son templos que tienen un significado religioso, pero también poseen un enorme valor artístico, arquitectónico y cultural. Bienvenidos a XTTV. Hoy te traemos las catedrales más grandes del mundo. Quédate hasta el final que esto se pone muy bueno. Antes de continuar, me gustaría que le dieras manito arriba al video y que te suscribas a mi canal para que no te pierdas mi contenido. Ahora sí, comencemos. 1. Basílica de San Pedro. Está situada en la Ciudad del Vaticano y tiene una extensión aproximada de 23.000 metros cuadrados. Su punto más alto alcanza los 136,57 metros. Es un espacio de referencia para la Iglesia Católica. La temática religiosa está muy presente en el arte que puedes percibir en su interior. Grandes arquitectos como Miguel Ángel, Bramante, Bernini y Rafael dejaron su huella en la arquitectura del edificio. Existe un ángulo que aporta una perspectiva espectacular de la ciudad de Roma, la cúpula, la cual se muestra una panorámica impresionante de la Plaza de San Pedro y de los edificios vistos desde lo alto. La Piedad de Miguel Ángel es una de las obras más representativas. Ten en cuenta que es un símbolo del Renacimiento italiano. Por otra parte, fue Miguel Ángel quien diseñó su espectacular cúpula. Una curiosidad sobre esta edificación es que existe una ley no escrita en la arquitectura de Roma, la cual indica que ningún edificio debe superar la altura de la Basílica de San Pedro. 2. Basílica de Nuestra Señora de Aparecidad. El nombre de esta catedral de estilo neorrománico rinde homenaje a la figura de la patrona de Brasil. Dicha festividad se celebra el 12 de octubre. Está situada en la ciudad de Aparecidad. Existen dos datos claves que describen las grandes dimensiones del templo. Por una parte, conviene indicar que su superficie es de 18.000 metros cuadrados. Además, el punto más alto de la Basílica de Nuestra Señora de Aparecidad llega hasta los 100 metros. Es un templo muy importante. De hecho, es el más grande de América y ocupa la segunda posición en la lista de iglesias de mayor tamaño en el mundo. Este espacio fue visitado por el Papa Juan Pablo II en el mes de julio del año 1980. La Basílica de Nuestra Señora de Aparecidad recibió la llegada del Papa Benedicto XVI en 2017. El Papa Francisco también estuvo en la Basílica en 2013. Número 3. Catedral de Sevilla. Es un templo de estilo gótico que está ubicado en la ciudad de Sevilla. Más en concreto, se encuentra en la Avenida de la Constitución. En el año 1987 fue reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Un reconocimiento que pone el acento en su historia, su belleza y su perfecto estado de conservación. Desde el año 2010 también cuenta con el reconocimiento de Bien de Valor Universal Excepcional. Tiene una extensión de 18.000 metros cuadrados, acoge más de 600 obras de pintura, esculturas y orfebrería con un incalculable valor artístico. El conjunto de 138 vidrieras de la catedral merece también una mención especial. El punto más alto del edificio se sitúa a 100 metros. Por todos los datos ya mencionados, así como por sus espectaculares techos abovedados, es admirada por los visitantes. Además, es una de las catedrales de España con proyección internacional. 4. Catedral San Juan el Divino. Esta catedral anglicana está situada en Nueva York, en Amsterdam Avenue. En su punto más alto alcanza los 70,7 metros y tiene una superficie de 11.900 metros cuadrados. Es un edificio que tiene una curiosa historia. Su espectacular belleza muestra la perspectiva de un templo inacabado. A pesar de que fue diseñado en 1888, todavía no está completamente terminado. El comienzo de su construcción se llevó a cabo 4 años más tarde de la fecha indicada previamente. Su interior está formado por 7 capillas que reciben el nombre de Capillas de las Lenguas. Rinden un reconocimiento a cada uno de los grupos étnicos que iniciaron una nueva etapa en la ciudad. El significado de las 7 capillas está directamente vinculado con la historia de la inmigración en el Islam. 5. Catedral de Milán. ¿Todavía no has visitado la ciudad italiana? Es muy importante que hayas observado la fachada de la Catedral de Milán en fotografías. Su superficie es impresionante, tiene 11.700 metros cuadrados y su punto más alto se marca a 45 metros. Su construcción se llevó a cabo en un extenso periodo que comienza en 1386 y finaliza en 1965. La temática religiosa está muy presente en el interior. Sus bellas vidrieras muestran escenas que forman parte de la Biblia. La catedral destaca no solo por sus grandes dimensiones, sino por la espectacularidad de un elegante estilo gótico. El recorrido por el templo se contempla con la vista al museo que abrió sus puertas en 1953. Las obras expuestas muestran un detallado recorrido temporal que comienza en el siglo XIV y finaliza en el siglo XX. También puedes subir hasta la azotea para contemplar las vistas de la ciudad.
La Catedral de Milán es un punto focal en la zona. Por ello, las calles que la rodean tienen forma radial que se alinean en su núcleo. 6. Basílica Nuestra Señora de Licheń. Descubre esta espectacular construcción que está ubicada en Liechtenstein, Polonia. La extensión del templo está formada por 9.240 metros cuadrados. Por su parte, el punto más alto llega hasta los 98 metros. Conviene señalar que es la iglesia más grande del país. El diseño del proyecto de este edificio, con una estética moderna, fue impulsado por la arquitecta Barbara Bieleka. La creación del templo se completó a lo largo de una década, a partir del año 1994. Las 12 columnas que se enmarcan en su interior tienen un gran simbolismo religioso. Ten en cuenta que el número hace alusión a los apóstoles de Jesucristo. Existe otro detalle decorativo que hace referencia al paso del tiempo. Los días del año quedan perfectamente visualizados en las 365 ventanas que forman parte de la basílica. ¿Y cuántas semanas componen el calendario? La cifra se alinea con el número de puertas, 52. Este lugar, que en 1999 recibió la bendición del Papa Juan Pablo II, ya que es un destino de peregrinación. De hecho, fueron muchas las personas que colaboraron con la financiación del templo. ¡Hey! Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. 7. Catedral Anglicana de Liverpool. Está situada en Reino Unido y destaca por sus llamativas dimensiones. Combina sus 9.687,4 metros cuadrados de superficie con una altura máxima de 101 metros. Su historia está directamente vinculada al nombre del arquitecto Giles Gilbert Scott. El comienzo de la construcción se contextualiza en el año 1904 y la finalización del proyecto se enmarca en 1978. Existen algunos aspectos que describen la estética de la Catedral Anglicana de Liverpool. En primer lugar, posee un estilo gótico. Además, está formada por un material muy especial en el mundo de la construcción, la arenisca roja. La altura del edificio ofrece una espectacular perspectiva de la ciudad, como puedes descubrir si subes hasta su torre. El visitante debe adquirir el ticket y pagar la cantidad correspondiente para acceder a esta parte del templo. La música también tiene una gran importancia en la Catedral Anglicana de Liverpool, y su órgano es un claro ejemplo de ello. Es el más grande del Reino Unido y está formado por más de 10.000 tubos. 8. Iglesia de la Santísima Trinidad de Fátima. Esta iglesia, que forma parte del Santuario de Fátima, está situada en Portugal. La parte más alta del edificio alcanza los 18 metros. Por otra parte, cuenta con una superficie de 40.000 metros cuadrados. Su planificación comenzó en 1973. Finalmente, abrió sus puertas en el año 2007. Tiene una gran capacidad. Por este motivo, ocupa la cuarta posición en la lista mundial de templos católicos con mayor tamaño. Fue diseñada por el arquitecto Alessandro Tombasis. Aunque otros muchos artistas de distintas nacionalidades dejaron su huella en la iconografía. Como comentamos, la iglesia forma parte del Santuario de Fátima. El espacio se completa con la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Esta última es una basílica menor. La financiación de este templo se llevó a cabo con la colaboración de las donaciones que aportaron los peregrinos. 9. Basílica del Pilar. Zaragoza celebra sus fiestas del Pilar durante el mes de octubre. La catedral, que rinde homenaje a su patrona, está situada en la plaza que lleva su mismo nombre. La basílica mide 94 metros en su parte más alta y tiene una superficie de 8.318,5 metros cuadrados. Es un bien de interés cultural, reconocido como tal desde el año 1904. Forma parte de la lista de los 12 tesoros de España. En esta selección también destaca la presencia de la Catedral de Sevilla, otro espectacular templo que hemos descrito previamente en el punto número 3. La arquitectura de estilo barroco predomina en la estética de la Catedral de Zaragoza, que fue inaugurada en 1961. Aunque su construcción se desarrolló durante un largo periodo que comienza en 1680. Una mención especial merece la Santa Capilla, creada por Ventura Rodríguez. Su belleza simétrica es un símbolo del barroco español. 10. Catedral de San Saba. Es el templo más importante del Belgrado. Posee una altura de 82 metros en la parte más alta del edificio. Su extensión es de 3.500 metros cuadrados. Por los datos mencionados, destaca como el templo ortodoxo de los Balcanes de mayor tamaño y ocupa la primera posición en la lista de las catedrales más grandes del sudeste de Europa. El templo rinde homenaje a San Saba. Este santo ocupa un lugar muy importante en la historia de la Iglesia Ortodoxa de Serbia. De hecho, fue el fundador de la misma. El periodo de construcción se desarrolló entre los años 1935 y 2004. Sin embargo, conviene puntualizar que el proceso de creación no está completamente finalizado. Todavía quedan por concretar algunos detalles decorativos. El proyecto ha sido posible gracias a la implicación de numerosas donaciones particulares. ¿Qué opinas sobre los datos que acabas de ver?
Házmelo saber en la caja de comentarios. Estaré feliz de leerte. Si disfrutaste este video, asegúrate de darle me gusta y de ver el siguiente que he preparado exclusivamente para ti. ¡Hasta la próxima!